el calentamiento de voz. Yo caliento echando chisme. ¿Qué más? Mamá. Hola a todas, todes y todos. Esto es Hablemos de lo que no se habla. Un espacio para conversar sobre género, feminismo, sexualidad, cuidado y otros temas. Hola, yo soy Catalina. Yo soy Candy. Yo soy Cris y hoy vamos a hablar sobre el cuidado a partir de la conexión con las plantas. Hablemos de lo que no se habla. Un podcast de la colectiva Memorias Queer apoyado por Fondo Lunares. Bueno, cada 8 días hemos estado empezando con una historia y la historia del día de hoy tiene que ver mucho con esta parte, con una parte un poco con un tinte más holístico sobre cómo cuidarnos o cómo se ha visto el cuidado a través de la relación que tenemos con otros seres vivos, ya sean animales o plantas. Y bueno, la historia empieza así. Cuando yo era niña, siempre veía a mi mamá como despertarse muy temprano, ir a hablar con sus plantas y era como un momento muy sagrado, ¿no? No le gustaba que le interrumpieran, o sea, era muy su mundo. Y siento que eso ejercía en ella una capacidad para seguir como siguiendo su día, a pesar como de todas las cosas que pudiera enfrentar. Cuando fui creciendo y después empecé a vivir con mi papá también lo hacía y después yo crecí y yo empecé a hacerlo. Y cuando empecé a hacerlo me di cuenta pues de que allí había como un ritual. Un ritual tanto como lavarse los dientes en la mañana, lavarse la cara, bueno, hay un montón de rituales y este se convierte como en un ritual y un ritual de presencia, un ritual donde uno empieza como a estar consciente del espacio, de otros seres, porque a veces como que se nos olvida que pues que no solo somos humanos, sino que también hay plantas y hay animales. Entonces quería proponerle la conversación a raíz de esto. ¿Ustedes cómo han vivido esa conexión con otros seres, animales o plantas y sienten que en algún momento esto les ha ayudado, les permite de pronto canalizar emociones o sienten o se han sentido cuidadas por estas plantas o animales? Bueno, gracias por esa, digamos, intro, porque precisamente el día de hoy estaba teniendo como una experiencia bastante relacionada con esto. Digamos que desde que empecé a vivir sola, empecé a acoplarme a una compañía que empecé a adquirir hace poco porque yo quería aprender yerbatería. Y desde la yerbatería yo empezaba a ver cómo muchas mujeres trasladaban en la medicina ancestral todo este conocimiento de sus abuelas, de sus territorios, y a partir de la yerbatería como que se iba fundamentando un problema, ¿no? En términos de desigualdad contra las mujeres, de cómo cierto conocimiento considerado no científico empieza a marcarse de manera desigual sobre el interés o sobre la importancia que tiene dentro de las prioridades sociales. Y cuando yo estaba aprendiendo yerbatería, hubo algo que me pasó y me di cuenta que yo no sé ni siquiera cuidar una planta. O sea, fue como que yo no sé ni esto. ¿Por qué lo digo? Porque fue como mi primer acercamiento al cuidado de otro ser vivo, a pesar de que yo ya tenía mascotas, a pesar de que yo ya tenía como cierto tipo de experiencias, viendo también la situación de mi abuela, un poco similar a la de tu mamá con los rituales y hablarle a las plantas. Yo veía que todas las mujeres en cada clase sacaban un paño grande y ponían en exhibición todas sus plantas, ponían romero, ponían manzanilla, ponían incluso dientes de león, ponían distintos elementos que empecé a conocer, que hasta las mujeres le ponían como una de sus plantas favoritas a sus hijas o a sus sobrinas o personas que fueran muy importantes para ellas. Y como una planta en términos científicos para las mujeres que trabajan la yerbatería, también hablan de un linaje y también traen una experiencia que va más allá de la historia de sus abuelas. Y me gustaba mucho cómo estas mujeres tenían una conexión totalmente directa con eso, con esa historia. Y yo me veía como que no entiendo, o sea, ¿qué me hace falta a mí? Y entonces la clase cada 8 días era traer cierto tipo de plantas dulces, traer cierto tipo de plantas que pudieran ya traerlas secas, o sea, el trabajo era siempre traer un material, y que traer para moler, y que traer para hervir, y que traer para hacer ungüentos, bueno, todo para que se hiciera una medicina a partir de la yerbatería. Entonces yo me quedaba atrás porque yo no sabía
dónde comprar una cosa, dónde conseguir, pues dónde había una yerbatera que no fuera martes en el móvil de Marroquín y me pudiera conseguir, digamos, la planta que me estaban preguntando. Entonces, para mí era como que, ay, qué estrés, porque para hacer cualquier cosa con las plantas tiene que ser así engorroso. No era pues hablarles y ya, no era pues solamente acercarse y ya. O sea, yo... Hola. Exacto, era como que, ¿qué pasa aquí? Y yo no terminé la clase de yerbatería porque algo que me pasaba era que como estaba metida en tantas vainas, en tantas cosas, a mí se me estaban muriendo las plantas que compraba. Entonces no las estaba cuidando, no les estaba dedicando tiempo y las estaba ignorando. Incluso a veces ni dormía en mi casa, o sea, no las veía en todos unos 2-3 días. Entonces me salí de yerbatería y me di cuenta que las mujeres, porque me di cuenta que las mujeres que sí estaban empeñadas en cuidar tenían una conexión totalmente distinta o habían desarrollado una relación muy distinta a la que yo pude. Y porque la profe nos decía que cuando cortamos plantas y no hacemos uso de ellas, estamos asesinando en términos de que hay un alma que se está generando y que está creciendo para servirte en alguna situación que vos le vas a dar, digamos, ese uso. La profe Giovanna. Ajá, precisamente ella. Y cuando Giovanna me decía, si tú no estás aprovechando eso, estás asesinando. Y no estás siendo distinta a la gente que hace extractivismo, a la gente que va a lugares, digamos, densos, a sacar ese tipo de regalos de la tierra que hay en distintos puntos del país. Y no, yo dije, estoy perdiendo el tiempo, estoy Candila matando, ganadera, estoy aquí volviendo una edad, estoy siendo peor que Ecopetrol, o sea, yo ya no. Entonces estaba bastante conspirada así con eso y fue como que tiré la toalla. Ya ahora en el apartamento, es como en el apartamento estudio, es como que tengo mis cinco plantas que yo pues cultivé y están muy lindas, y cuando tuve un problema en casa, ellas se marchitaron, todas estaban florecidas y se me marchitaron. Yo las saqué, me trasladé, me ubiqué bien y ahora todas están florecidas. Entonces fue como que terminé generando una relación con ellas 5, de tal manera en la que hasta mi estado emocional las afectaba y la situación que hubiera alrededor las afectaba. Entonces siento que esa historia me pega precisamente en algo de lo cual me estaba dando cuenta hoy, que las veía y yo, uy, qué lindas están. Hace 2 semanas yo las daba por muertas a todas 5 y ahora mira cómo están. Revivieron. Pues mira que mi historia siento que es... Primera pregunta, ¿que sobrevive la planta de tu cumpleaños? Sí, sobrevive. ¿Cuándo fue que cumpliste? Aplauso. ¿Hace 15 días? Hace 15 días. Está viva. No, mira que pues es un tema para mí muy nuevo, muy desde el desconocimiento, porque yo creo que todas hemos tenido en algún punto una relación con esos conocimientos ancestrales, pues de nuestras abuelas, de nuestras madres, tías, etcétera, sobre el uso de las plantas y también pues la forma en la que ellas se relacionan con las plantas. Sobre todo, pues yo en particular de mi tía y mi abuelita, que fueron una de las personas encargadas de mi crianza, de mi cuidado, cuando era niña, que ellas pues siempre tuvieron plantas y sus plantas son hermosas y son muy lindas. Y siempre estaba también está el tecito para cuando tenga el periodo, entonces toma té de canela con manzanilla. Si se da un totazo, entonces se pone pañitos de caléndula, cosas así, o sea, como que siempre hubo ese conocimiento, pero no, de mi parte nunca hubo una conciencia de ese conocimiento que ellas tenían o que otras personas, sobre todo mujeres, tienen sobre las plantas y la relación con la tierra. Creo que es algo muy nuevo en lo cual me he comenzado a interesar hace muy poquito y también en parte creo que se dio porque creo que en un afán, no sé, científico de que todo lo que esté dentro del conocimiento científico es lo válido, lo que esté por fuera pues no era conocimiento válido, no era medicina. Creo que también como en ese afán de intelectualizarme, de ser una científica social coherente, razonable,
así yo hiciera esas críticas a, no sé, al conocimiento occidental o a la academia occidental, pues siempre caí como en esas dinámicas o en esas prácticas. Hasta ahora es que me vengo como vengo a reflexionar sobre eso y además vengo como a verlo como una posibilidad dentro de mi vida. Comenzar a tener, por ejemplo, plantas en mi casa, no solo ornamentales, sino también plantas que tengan algún Medicinales. medicinales, alguna Ujú. función, eh, y que me permita a mí atender mis problemas de salud de forma alternativa. Ya lo hacía, como les decía ahora, por ejemplo, el té de canela es algo, la canela siempre está en mi casa y está porque yo tengo menstruaciones muy fuertes, entonces pues era como el té bendito. No sé si tenga esa funcionalidad o era más la eficacia simbólica que yo le daba, que yo me tomaba un té y era como, ya estoy bien. Pero sí creo que es algo nuevo para mí. Yo siento que hay como dos vías, ¿no? Porque está el cuidado con las plantas o el acercamiento a las plantas a partir de tenerlas en casa de manera ornamental o medicinal, que ese es como un acercamiento que yo tengo desde que era muy niña, pero también en ese camino, particularmente a mí, me doy cuenta, yo también estuve en esa clase de hierbatería y empezó pues hace ya varios añitos cuando empecé a meterme todo en el cuento pues de la ginecología como natural, porque creo que es muy importante, es un conocimiento que se ha perdido y siento que cuando hablamos, por ejemplo, de género, cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de todos esos nuevos movimientos a partir del cuidado de la mujer, como que se ha visto un poquito escondido este saber de las plantas, tanto como lo dice Cata, que como no tiene una validez científica, claro que eso yo no lo creo que ya hay como mucha información, Ujú. sin embargo sí ha estado como un poquito relegada, entonces hay dos vías, una que simplemente es como para lo que veo y de pronto la planta está acá, y otra, un acercamiento un poco más desde el experimentar con las plantas en otros estados, que ya es como consumirlas, que ya empezar a tener una relación con la planta más de consumo, que está muy bien también, ¿no? Entonces, bueno, yo retomando un poquito la historia de Candy sobre el tema de que ahora ya las plantas han estado bien, de que ya las plantas empiezan a tener una conexión con ella, ¿qué rituales han hecho ustedes o cómo han conectado en alguna historia que tengan de cuando eran niñas que digan, eso me acuerda a tal persona y a tal planta? Porque uno siempre recuerda muchas plantas de la infancia Ujú. porque se la comía o porque la abuelita le preparaba el té de canela, que tenga una simbología muy fuerte y que ustedes creen que así sea que lo nombren, sienten un refugio en ese saber. Pues yo creo que en mi caso es el té de canela. O sea, de verdad, para mí el té de canela no estamos siendo financiadas por ninguna empresa que produzca canela. Si quieren, aquí estamos. Ni que Eh, la siempre digan. pero creo que mi relación con el té de canela es muy fuerte porque de verdad yo tengo una relación difícil con mi menstruación. Nunca me he podido amigar con mi periodo, sino que ahora es menos fuerte que antes, pero antes era como, Dios mío, odio esto, odio. Y creo que a través del té, no puedo decir que me hacía amiga, pero por lo menos teníamos una relación de cordialidad. Además, porque es esa receta que mi abuela me enseñó. O sea, yo me acuerdo muy bien en mi primer periodo, con 12 años, mi abuela haciéndome el té de canela. Me acuerdo muy bien de eso. Entonces es como que lo relaciono de una con ese conocimiento, no sé, Con un saber. con un saber, exacto, con esos saberes, y que ha sido transmitido pues como de generación en generación. ¿Qué otras plantas? No sé, o sea, yo siento que mi abuela y mi tía son como una especie de alquímicas porque uno entra a sus cocinas y pues está llena de plantas. Por ejemplo, algo que me acuerdo mucho es la malta o la cebada cuando alguna mujer estaba embarazada en mi familia. Es como que siempre estaba la malta, entonces siempre compraban para hacer malta, como ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé si hay mucha conciencia de lo poderoso de esos saberes, pero sí estaban y de una u otra forma han ayudado.
como en los diferentes, pues digamos, momentos o como dolencias físicas, pero también emocionales. No sé, tomarse un té de manzanilla o de valeriana para sentirse mejor, cosas de ese estilo. Como que siento que hay mucho conocimiento, mucho saber de plantas eh, y que al reconocerlo me doy cuenta que soy muy ignorante frente al tema. O sea, voy a sacar cita con mi abuela para comenzar a preguntar. Qué interesante ese punto de la relación entre las mujeres de nuestra familia y la funcionalidad de las plantas, porque en la casa de mi abuela, pues la que cuidaba las plantas era yo. Entonces mi abuela me hizo creer desde niña que todo lo que yo sembrara iba a crecer, iba a ponerse bello. Porque la que se encarga de los oficios, conté en el episodio anterior que la que se encargaba de los oficios de la casa era yo. Entonces sabía cuál era la fecha de que le tenía que distribuir agua a cada una. Y mi abuela tenía una variedad: caléndula, romero, manzanilla, sábila, que era mi favorita, pero digamos que la primera planta que yo sembré fue de manzanilla. Y, y la hoja de plátano, que tiene como una... Nunca le vi un plátano a eso, pero era la que le diera a mi mamá cuando tenía 15 años. Y todo el mundo le decía la hoja de plátano y yo como que yo nunca he visto un plátano aquí, pero pues esa es la hoja de plátano. Y ella tiene esas hojas largas que caen y yo me escondía ahí, entre esas hojas y jugaba con mi hermana así. Pero era la planta que le dieron a mi mamá cuando yo tenía 15 años y mi mamá ya con 50 y esa planta todavía está. Eso es como que wow. Pero yo no creo que sea una planta de obvio, plátano. Sí, obvio no es. Nunca le vi un plátano, pero le decían la hoja de plátano, entonces hay que creerle a la tía porque... Pero mi mamá tampoco sabía ni cuál era. Entonces es como esa situación que yo empecé como a sembrar cositas aprovechando las materias de mi abuela, porque a mi abuela se le llegaron a morir varias plantas y yo como que aprovechaba la tierra y hacía otra y cultivaba algo ahí. Entonces mi abuela dice que usted qué se puso se puso a dejar bichitos otra vez al ladito de donde quedó esta, donde quedó la otra. Y verdad, empezaban a salir maticas, empezaban a salir nuevas cosas que yo no sé de dónde sacaba yo semillas, yo no sé, yo hasta los frijolitos los metía en las macetas y creía que iban a germinar y sí, germinaban un ratico y ya, morían. Entonces era como que la cuestión de que siempre relacionaba el poder hacer algo así por compartir tiempo con mi abuela. Y cuando yo empecé a plantar allá en la casa de mi abuela, ella incluso le traía cosas a las plantas, abonito, las despiojaba porque había unos que se me llenaban de piojitos. Habían bichos que se las comían. Mi gata se come Ay, Fidel hace lo mismo. Fidel es la mi gato. hierbabuena, se la come, yo no sé por qué. Se comían la hierbabuena y mi abuela como que está comiendo la planta, corra. Y yo, ay Dios. La cuestión es que siempre fue como esa relación de cuidémoslas juntas y también pasar tiempo con ella. Entonces siempre vi las plantas como la posibilidad de crear lazos y vínculos y pues fortalecer relaciones, incluso las mías con ellas. Qué interesante y qué bonito, ¿no? Porque yo creo que parte fundamental como de esos saberes, como decía Cata, es que están todo el tiempo dispersos. O sea, por ejemplo, las señoras que nos atienden, donde damos los talleres en Siloé, doña Rubiela, cuando supo que teníamos gripa, nos envía pronto alivio. Entonces, como que toda la gente, todas las mujeres, y por lo general son mujeres, te empiezan a cuidar a partir de darte plantas. Siempre están interesadas como, tómate esto para tal cosa, tómate esto para tal cosa, ponga la sábila al revés para que la proteja. Entonces, no solamente es en términos de tomar o de consumir, sino también de poner en la casa, de tener otro tipo de rituales. En mi caso, mi mamá tenía una relación muy silenciosa. Como les digo, ya no le gustaba a uno que llegara a uno como ahí a interrumpirle porque le gustaba, era como su momento meditativo del día, y mi papá también era igual. Mi papá se levantaba a las 7 de la mañana todos los días y se paraba una hora se paraba a mirar sus plantas, las regaba, las miraba, él decía esto, o sea, y él le jugaba Tetris ahí, qué hacer con ellas, pero todos los días tengo el recuerdo de mi papá parado enfrente de las plantas y tener esta relación. Yo siempre he dicho que mi papá tiene un alma una energía femenina muy fuerte, y siento que en ese caso
le sacaba mucho provecho porque tiene una conexión con las plantas muy fuerte y siento que de alguna manera también me lo heredaron. Mi mamá, por otro lado, yo siento que ella con las plantas tiene una relación de extraña porque yo también le he visto regañarlas. Como que empieza a regañar, ¿usted por qué no crece? No, si usted no crece la va a quitar de aquí. Entonces como que a mí personalmente, yo, ay no, pobrecita la planta, o sea, en serio, ¿qué va a estar pensando ella? Y por allá en el 2017, cuando yo empecé a acercarme como a esto, que realmente no recuerdo cómo inició, pero empecé como a tener una conexión diferente con las plantas, a tal punto que hoy por hoy me encanta, por ejemplo, caminar solamente observando plantas y no estoy teniendo ningún vínculo con ellas en el sentido de que tengo que tocarlas o moverlas, pero cuando yo voy caminando de mi casa al transporte, siempre estoy como mirando árboles, mirando plantas y para mí es un estado muy meditativo, me permite como estar en el presente y yo siento que eso es un regalo muy valioso, un regalo que realmente casi no nos damos, de estar aquí, solo aquí, no de estar pensando en qué pasó ayer ni en qué va a pasar mañana. Y esa es mi conexión con las plantas, o sea, de llevarme directamente al presente. En el caso, por ejemplo, de la siembra, me sucede igual. Yo creo que de las cosas que si uno quiere desconectarse de algo, póngase a sembrar o a hacer arcilla. La conexión con la tierra es impresionante. Entonces, en esas dinámicas que hemos tenido con nuestras familias, ¿qué rituales tienen ustedes con otros seres, ya sean plantas o animales, que sientan que apoyen o que las ayuden a tramitar emociones o a, no sé, a seguir su día en el caso de que se presente alguna cosa que no quisieran? Mira que en términos de contacto, pues yo tengo una gata, ella se llama Sakura, es una gata Bombay, una gata negra. Toda negra, y mucha gente incluso cuando la rescatamos nos decían, no, toda esta situación de la creencia, del uso de los gatos negros para la brujería y todo eso, y nos hacían como la idea de sáquenla, no la tengan, no la cuiden. Entonces siento yo que mi relación con Sakura fue precisamente el mantener a ese ser protegido, cuidado y amado, a pesar de que hay una sociedad que todavía cree que este tipo de animales no merecen todo eso. Y yo le relaciono con, pues, cuando Sakura llegó, yo ya había iniciado mi vida profesional, o sea, había empezado mi carrera. Y en mi carrera, pues, uno empieza a tener ese tipo de acercamientos con qué es la marginalidad, qué es la discriminación, cuáles son los problemas sociales actuales. Y yo, digamos que dirigía mucho la mirada a que todo eso que le pasaba a mi gata, nada más un ser vivo, representaba también lo que muchas personas sufrían. Entonces automáticamente empecé a generar una relación con ella mucho más estrecha. Ella dormía conmigo, ella tenía sus juguetes, tenía sus cosas. Yo empecé a gastarme el dinero que debía hacer para las copias de las materias. Empecé a gastar en cosas para ella. Pues Y claro, es más importante la gata. siempre, siempre. Y ya todos sabían en la casa que aunque mi abuela era la que la había rescatado, le había traído y la que le compraba la comida, la gata era mía. Entonces todo el mundo decía, esa gata es de ella porque ella es la que la cuida, ella es la que la quiere, ella es la que la protege. Cuando yo me fui de la casa, Sakura se puso totalmente distinta. Se adelgazó demasiado, pero ella seguía comiendo. Empezó a tener pleitos con otros gatos, o sea, empezó a llegar a la casa lastimada, con la oreja rota, con bastantes, digamos, problemas así en la piel. Y me tocaba a veces ir semanalmente, sacar tiempo y semanalmente ir a verla, porque si no, mi abuela me decía, esa gata se nos va a morir, se está poniendo muy rebelde, se está yendo de la casa y no sabemos si está comiendo, si está haciendo algo, si le está pasando algo, si le pueden pegar algo. Entonces yo tenía que hacer eso, semanalmente ir donde mi abuela a hacer eso. Y ya yo cogí la costumbre, ahora que ya no tengo a Sakura en el aparte estudio, porque pues yo volví a casa de mi abuela y volví a tener como una relación más estrecha con ella. Y ahora que no la tengo, es como que voy y hago lo de siempre. Le sirvo, la acaricio, la pongo a jugar y me veo algo con ella. O sea, es como que aprovecho y comparto como un espacio con ella. Porque sé que
creció conmigo, entonces ya tiene una relación más estrecha. Y me pasa mucho que cuando yo dibujaba, bueno, a mí me gusta mucho dibujar, yo dibujo y ella se hace al lado mío. Cuando yo trabajaba también se hacía al lado mío. Cuando tenía cosas que hacer, se ajustaba de tal manera que me quedara cerca. Entonces ella siempre era una constante compañía y yo solía hacer ciertas cosas de inspiración, pues como tocar la guitarra o hacer cosas así, solamente si ella estaba en mi cuarto o estaba cerca. Entonces como que empecé a hacer muchas cosas contando con la compañía de ella y entonces ahí ya empecé a entender por qué cuando yo ya no estaba, ella ya empezaba a tomar otro tipo de actitudes como de buscar ese tipo de compañía. Creo que es una pregunta compleja porque me pone a pensar como esos rituales que tengo, que también van muy relacionados con el tema del cuidado, porque los rituales son justamente un acto pues los rituales cuando uno los hace en pro del bienestar, son una forma de cuidarse, de autocuidado, Autocuidado. ajá. Entonces, por ejemplo, pensaba en mi gato, yo adopté un gato en el 2020, en plena pandemia, en mitad de una crisis emocional y de un diagnóstico de un trastorno mental, y adopto un gato y creo que es la primera vez que voy a asumir el reto de cuidar un ser, o sea, como que pasar de ser la persona cuidada a cuidar a que un ser dependiera de mí, y creo que eso me ayudó mucho a la construcción de una ética del cuidado individual. Como el jugar con Fidel, el limpiarlo, el estar pendiente de la comida, cosas así. Obviamente no, no lo hago todo el tiempo porque además Fidel fue usurpado por mi papá. Mi papá se robó el amor de Fidel. Pero igual, digamos que está ahí, o sea, como que el compartir con un ser que de una u otra manera depende de nosotras es muy bonito. Pero también, como en esa búsqueda de prácticas, de rituales que me permitieran algún tipo de bienestar, desarrollé, fue mi gusto por el bordado. Y bordar se volvió una de mis actividades favoritas y de invertir plata. Bueno, vamos a comprar hilos, vamos a comprar agujas, los bastidores, bueno, en fin, digamos que todo lo que implica el bordar. Y que para mí es un ejercicio muy catártico porque es al final como una herramienta o más que una herramienta, como una técnica de meditación, de centrarme, de aprender a aceptar errores, como, no sé, cuando hay una puntada, cuando hay una puntada que me quedó fea, cortarla y volverla a hacer, como ese tipo de cosas, yo lo asumo como un acto muy ritual y muy de meditación. Y también por ese mismo vía, últimamente, este último año, he estado preocupada, no con la disciplina que me gustaría, pero pues más que los otros años, en enfocarme en mi salud física a la par de la mental. Entonces, por ejemplo, comencé con mis prácticas de yoga y de meditación, eh, y que a veces me cuesta hacerlo porque de verdad tomar disciplina y coger algo de hábito es algo complejo, pero que cuando lo hago, de verdad siento una conexión conmigo misma. Es como, esto suena muy happy, muy come flor, pero es verdad, o sea, es como que yo siento que ahí estoy en un diálogo con mi yo interior. Es una cosa muy rara, de verdad, como que antes me lo decían y yo decía que malditos hippies. Pero ahora que, Pero ahora todo bien. bueno, ahora yo soy la maldita hippie. Pero ahora siento que es algo verídico, o sea, de verdad es algo que siento que le aporta a mi bienestar, le aporta no sé, a mi salud física, pero también mental, espiritual. Entonces yo creo, pero siento que aún me falta sobre todo crear una relación con esos otros. Yo creo que además es como reconocerlos como seres vivos, las plantas, porque yo soy una persona que me cuesta demasiado. Volvemos al tema de la disciplina, como tener constancia en regarlas, como saber qué plantas hay que regarlas cada cuánto y otras no. O sea, eso para mí es una fórmula matemática compleja, eso es una ecuación compleja y aún me cuesta. Y es muy chistoso porque Cristina hace 15 días justamente me regaló una suculenta, pues es como una materita con varias suculentas. Y es súper linda. Y es como, yo apenas la recibí y dije, fue puta, la voy a matar. Y Cristina me regañó como, no digas eso. Y es eso, es como, me da a veces afán no
tener como esa capacidad y como que a veces no saber cómo proceder. En fin. Bueno, a mí me pasaba algo muy chistoso al principio cuando empecé a tener cactus y suculentas que yo siento que son un level fuerte sobre plantas porque para mí no fue como la fórmula, ¿cierto? Alguien te pasa la fórmula y tenés que regarla, ta, 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 ta. Pero yo he vivido en muchos lugares y en algunos es un poquito más frío, en otro un poquito más caliente. Así que la fórmula no es igual en cada lugar que voy. Y así siento que ha sucedido con todas las plantas, o sea, todas tienen una fórmula diferente y es algo muy intuitivo, es algo muy de observación, ¿sí? O sea, es algo que no es que aprendamos en libros, sino también de práctica y error. Porque digamos que lo que sucede con la naturaleza en general, nada tiene una fórmula exacta. Todo está en disposición también y yo definitivamente siento que ellas también escuchan y que ellas también son seres vivos y también, o sea, se acondicionan de muchas maneras. O sea, una planta puede sobrevivir un montón sin agua, pero yo siento que también depende mucho del trato que uno les dé, o más que del trato, es de la importancia y de la visibilidad que uno les dé a las plantas. Eso puede también parecer muy comeflor, pero yo siento que es así. Y me daba también mucha gracia escuchar a Catalina en esa conversación tan científica que ella tiene en su cabeza sobre la relación con las plantas, ¿no? Entonces es como, yo creo que todos nosotros y nosotras hemos crecido en esos ámbitos. Cuando nos vamos acercando a la academia, nos vamos alejando como de los saberes más autóctonos, más de nuestros Los padres o tradicionales, ajá. ancestrales. Algunos contamos con la suerte de retornar por la forma que usted quiera, yaje, peyote, los inipis de temazcal o lo que usted quiera, que son fórmulas que también son muy válidas para mí, pero hay otras personas que sencillamente se acercan a ellas en ese ritual de siembra, en ese ritual de quiero tener mi casa con vida, porque para mí también las plantas simbolizan eso. Ujú. Cuando uno entra a una casa donde hay plantas, el ambiente es totalmente diferente. Cuando entras a una casa donde solamente hay cuadros y todo está como inerte, falta energía y esa energía tampoco no hay un discurso científico que diga que lo compruebo así y entonces está. Yo me estaba leyendo un libro muy interesante que se llama La vida secreta de las plantas y son una serie de investigaciones que se hicieron en 1970, creo, entre 1970 y 1980, donde hablaba que estas investigaciones colocaban unos electrodos, algunas conexiones a la planta para interpretar cosas. Y una de estas interpretaciones que me causó mucha curiosidad es que una planta puede leer o puede saber qué te está pasando a ti si tú tienes una fuerte conexión con esa planta hasta 27 kilómetros. Entonces, eso me parecía como, o sea, es una mascota. O sea, puedes decir que es una mascota también y creo que la relación es un poquito más horizontal con la planta porque a diferencia de la mascota no te va a ronronear, no te va a ladrar, no te va a cantar, no nada. Entonces digamos que la planta simplemente existe y no va a decirte necesito agua, necesito sol, necesito nada. Tú tienes que interpretarlo, leerlo, buscarlo. Y en esa relación, en esa conversación también me parece muy interesante lo que está sucediendo a nivel de ciudad. A nivel de lo que pasa en Cali, después del estallido social pasa algo muy chévere con el tema de las huertas. Como muchas mujeres, son mujeres las que se encargan como de empoderarse también del tema de las huertas y empezar a decir, es que esto lo sabíamos desde antes y es que esto no solamente desde ahorita, sino que ya hay un legado a partir de la siembra y se empiezan bueno, creo que, mentira, sí, yo creo que en pandemia también se empieza a despertar un poco esto Que sobre. también es una forma de apropiarse de la ciudad. Exacto. Y en el caso de la pandemia sucedía mucho de que, o sea, todos sabíamos que sembrando una planta de pimiento y una planta de tomate no nos iba a dar para comer, pero necesitábamos tener una actividad que nos conectara a qué, no sé, pero necesitábamos tener una actividad que nos conectara con algo más allá, que nos diera la seguridad de me voy a comer un tomate de esa planta, porque fue como la conversación que tuve con muchos de mis amigos que empezaron a sembrar. Y después del estallido social, bueno, yo siento que también hay un oleaje también con respecto a las huertas y empiezan en muchos lugares de Cali a darse muchos espacios que simplemente han estado abandonados. Entonces quiero que ustedes me cuenten si creen, si han visto sobre este tipo de experiencias a partir de la siembra exactamente en sus familias o amigos cercanos y si creen que eso ha afectado a sus amigos o amigas. No sé. Porque siento que mi círculo, más, por ejemplo, mi pareja es una persona que
a diferencia de, pues, de mi relación con las plantas, él sí construyó una relación, o sea, él de verdad le gusta todo el tema de las huertas urbanas, le gusta la construcción de composteras, o sea, como que es alguien, además él trabaja en un proyecto en La Guajira, hizo un vademecum con plantas medicinales, o sea, él sabe. ¿Significado de la palabra vademecum cuál Es es? como un librito puede que el significado esté errado, pero es como un librito que trae como una guía Ok, de plantas medicinales, sí, como que tiene como esa función de indicar la planta y su función. Y que obviamente en La Guajira, él trabaja en la Alta Guajira y por las condiciones pues, de esa región, eh, obviamente es muy difícil el tema de la agricultura y que no hay infraestructura para, por sí. ejemplo, hospitales, clínicas. Así que como que el acceso a la salud allá es o bueno, la salud occidental es muy limitado. Y que además es una zona muy brusca, muy difícil para tener bienestar, para tener salud. Entonces, una de las fines de su proyecto era justamente como incentivar ese tipo de saberes. Y él es alguien que siento que acercarse como a esos saberes tradicionales de la Alta Guajira y traer como más que esas plantas, sino como traer esa conciencia construida a su entorno, es algo que yo he visto que le ha permitido como un desarrollo personal muy bacano, muy bonito, como de verdad tomar conciencia de su salud y él es el que me dice, no, tomate tal planta, tal infusión. Yo sufro de problemas respiratorios, entonces él hace como 6 meses me trajo un palo que parece palo santo, pero no es palo santo. Yo creía que era palo santo, pero no es palo santo. Para hacerme ¿Vaporizaciones? vaporizaciones y para ahumar la casa. Bueno, creo que en él, como esa relación con las plantas, ha construido una conciencia del cuidado y una ética del cuidado que me parece algo muy bonito y es admirable. O sea, es admirable como que me gustaría poder aprender de esos conocimientos que él también ha aprendido de otros contextos y de otras personas. Eh, Otra, creo que, no sé, mi tía es una persona adicta a las matas y su casa está llena de matas eh, y que para ella es algo muy importante. Entonces es una mujer que toda la vida se ha dedicado al trabajo del cuidado, como ama de casa. Y para ella el momento con sus plantas es algo, o sea, es como su momento. Ella las conoce, les compra materas, sabe cuándo hay que echarles, o sea, como que tiene mucha conciencia sobre sus plantas y para ella es algo supremamente importante. Y eso es muy bonito. Es como ese cuidado por la vida no humana, ayuda va como en doble vida, como obviamente el cuidado de las plantas, de las florecitas, pero también como ese cuidado trae beneficios sobre todo a la salud mental. Sí, es como entender esa relación más allá de es una planta que me va a servir para tal cosa, es como entender esa relación en términos de cuidado y de bienestar, de permitir y de permitirnos que la planta o que el acto, el ritual, eh, realmente nos ayude a conectar con otras cosas, a conectar, y yo lo defino en esto, en presencia, porque creo que cuando estamos presentes que logramos resolver muchas cosas, siempre estamos como en pro del futuro o en pro del Ujú. pasado, y eso me parece lo más valioso de esta conexión, de que las personas están presentes y por eso es que se vuelve como ese momento tan especial, tan sublime en el cual están presentes y como que se desconectan del resto del mundo. Ahí, en términos de esas experiencias con conexión y la misma alianza que se puede llegar a dar en ese proceso de siembra, tengo una experiencia de mis abuelos, más que todo,
cuando José Manuel Marroquín, un barrio en el oriente de Cali, se empieza a, digamos, a dividir por lotes y la venta de estos que están por ahí en el 80, 1980, entonces las mujeres que estaban pues sirviéndoles de secretarias a Alberto Marroquín, el que era el dueño pues de estas zonas, empiezan como esa división. Mi abuela es una de esas mujeres que le sirven de secretarias a ese señor y toma uno de los predios y empieza pues a pagar ese predio, en el cual con mi abuelo y mis 7 tíos, mi mamá es la número 8, mis 7 tíos empiezan a, digamos, construir, ¿no?, la casa todos juntos. Afuera de esa casa de mi abuela en Marroquín hay 2 araucarias en las esquinas de la casa, donde comienza la casa y donde terminó. Una de esas, la araucaria más alta es la de mi abuela. Y la araucaria que le han pasado ya 2 crisis, que ha servido hasta de para rayo y todo, es la de mi abuelo. Entonces han pasado muchas cosas con ambas. Y digamos que el haber sembrado esas 2 araucarias para mis abuelos fueron motivo de un nuevo inicio. Eso fue llegar al barrio que ellos llegaron en el 75, ellos llegaron a Cali. Mi familia es de Santa Rosa de Cavalli, de Duitama, de Boyacá. Entonces, cuando se encontraron y se vinieron a Cali, como que el nuevo inicio lo plantaron y lo sembraron ahí. Ahora, cada que yo voy en carro o en lo que sea, digo, paren ese par de intentos de pino que hay ahí alrededor de la casa. Entonces la gente se ríe y yo como que no, es que mi abuela y mi abuelo creían que eso eran pinos, no araucarias. Entonces era como que se fueron a sembrar convencidos de que iban a tener pinos alrededor de la casa, pero fue muy gracioso porque se volvió como el símbolo del barrio y mucha gente sabe dónde vive mi abuela precisamente por las 2 araucarias. Ah, y en la casa de la araucaria. De la araucaria, sí. Entonces, ha pasado muchas veces que anualmente, pues mi tío antes trabajaba, uno de mis tíos trabajaba antes en Cali, y él llevaba una grúa solo para ponerle a la araucaria más alta la estrella simulando un árbol de Navidad. Entonces es muy, muy chistoso porque entre todos han hecho que ese par de árboles sean como significativos en términos de la historia y la relación que hay en la familia y de lo longevo que puede ser ese tipo de conexiones familiares con las ancestras, entre nosotras y entre nosotros, como lo ves con estos 2 árboles. Entonces, las personas como que cuando no se decora el árbol, les parece raro porque ¿qué pasó, doña Delvia? ¿Por qué no está decorando el árbol? No sé qué, y le poníamos una serpentina o algo ahí que la hiciera brillar porque ya era demasiado alta. Y la de mi abuelo sí le pasaba de todo, las crisis, le caían los rayos, se caía de partida, se quemó una vez, o sea, muchas vainas le ha pasado a las de mi abuelo. Mi abuelo murió hace 6 años ya y digamos que ellos se separaron hace 15 años. Entonces la que seguía como resistiendo en la casa con todos era ella, y en cambio mi abuelo pues se apartó, fue a probar suerte en otros lados del país y como que no resultó, volvió, estaba muy enfermo. Entonces yo veía como mi abuela representaba en la araucaria más alta y más bonita y más viva, y veía a mi abuelo representado en esta otra que le pasaba de todo. Entonces, sí, era muy gracioso porque nosotros hacíamos chistes con eso y todo. Entonces, cuando ustedes hablan de la relación que puede haber incluso desde ese trabajo de la siembra, como hay linajes que se pueden plantar también y que te permiten crear historias a partir de todo lo que se ha relacionado con la naturaleza. Ahorita que mencionas eso de la siembra de los árboles, mis papás cuando se conocieron sembraron un pino en la casa de mi mamá. ¿Sí era pino? ¿No era araucaria? Sí, ese sí era un pino. Pero mis papás se separaron hace, ¿cuántos tengo? Hace 25 años. Y mi papá todavía me pregunta por ese pino. Me pregunta ¿cómo está el pino? ¿Cómo no sé qué? Y yo, no sé, yo a veces no sé qué pensar al respecto, pero me da mucha gracia que él todavía se sigue acordando del pino porque para él fue muy importante. Uh-huh. Porque pues obviamente, aparte pues de que nacimos mi hermano y yo, pues para mi papá fue un precedente en su vida. Mi mamá le dividió la vida en 2, entonces yo también siento que está ligado como a esos momentos importantes de la vida y que a veces uno no cree, pero definitivamente sí, hay una relación muy fuerte a partir de... no la siembra, pero sí como otros seres que habitan en el mundo, porque
como dije ahora, también pues, sucede con muchas mascotas, ¿no? Pero pues en este caso estamos hablando de las plantas. Bueno, chicas, muchas gracias por compartir el día de hoy sus conocimientos, sus historias, sus memorias. Y bueno, la invitación es a que sigamos como en presencia para permitir que esas otras cosas que no son tan científicas, pues de alguna manera permeen nuestra vida y nos permitan también seguir autocuidándonos y pues de alguna manera también poder cuidar a otros. Hablemos de lo que no se habla. Un podcast de la colectiva Memorias Queer apoyado por Fondo Lunaria.